Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas profe. tardes. Buenas tardes, profesor. Listo, entonces coloquemos título, segundo corte, ¿sí? Para diferenciar y comenzamos. Vamos a hablar sobre conjuntos, ¿sí? ¿Me escuchan? Entonces hablemos sobre conjuntos. ¿Sí? Para hablar de conjuntos, entonces les voy a enviar al chat 5 preguntas y mirar a ver cuáles de esas pueden contestar. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, señor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me avisan si ya les llegó. ¿Ya les llegó? No, señor, No, profe, a mí llegó el no. mensaje. ¿No ha llegado? No, es por el chat de la clase, ¿verdad? Sí, por el chat de Teams. No, no ha llegado. No, profe, no llega nada. Regálenme un minutico a ver qué pasó. Ustedes me dicen si ya aparece. ¿Ya llegó? Sí, profe, ya. Listo, por favor. Entonces traten de responder a esas preguntas. ¿Sí? Si las van a consultar, aterrícenlas, ¿cierto? A su idioma, a que entienda, así como ustedes escriben. ¿De acuerdo? ¿Sí? Traten de darle respuesta a ese interrogatorio. ¿Listo? Sarita, vamos a darle 20 Sí. minutitos. ¿Sí? ¿Sí, Sarita? ¿De acuerdo? ¿Me escucha? Sí, señor. 20 minutitos. Me avisa, porfa. Sí, señor. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Tenemos las respuestas acá y luego las socializamos o se las enviamos a Sí. alguna parte? No, téngalas ahí que ahorita les pregunto, ¿de acuerdo? Vale, listo, profe. Ujú. Tranquilo, Jonathan. Bien. Creo que vamos llegando al final del tiempo. El profesor ahorita estaba preguntando que cómo íbamos, entonces ¿Dónde preguntó? Yo no lo escuché. sí, o sea, escribió por una publicación, la mandó, la acabo de ver. Ah, con razón no la vi. ¿Listo? Sí, yo creería. Pues por tiempo ya, me faltan 2 preguntitas, pero sí, ya por tiempo. Ya por tiempo se acabó, pero entonces hace faltan 2. ¿A los demás cuántas le faltan? ¿Los demás acabaron o no? A mí me faltan 2, pero pues Me faltan no las he encontrado. Ok. A mí también me faltan dos, tampoco las he encontrado. Ok, Carol y Fermín. ¿Los demás? ¿Alguien terminó? ¿Las 6? No. Pues yo creo que terminé las 6, profe. Yo no, profe. Listo. Emily, sí las... Arelis, ¿ya respondió a las 6? Sí. No, profe, aún no. ¿No? Carol, le faltan 2. Daniela, ¿cómo va, Daniela? Profe, también me faltan 2. Ok, Emily, ya acabó. Fermín 2. Franci, listo. Jonathan. Jonathan escribió que ya terminó, profe, por... Sí. Ok, perfecto. Jonathan, Kerlin. Hola, profe. Todavía me faltan 2 preguntas. Ok, Laura. Profe, me falta una pregunta, pero no la encuentro. Ok, Lina. Me faltan 2, profe. Sara. Ya, profesor. Stephanie. Stephanie, Dígame, profe. ¿cómo va? ¿Terminó las preguntas? Sí. Pues sí, falta un poquito de la última y ya. Le falta la última, listo. Tatiana. Me faltan 2, profe. Ok, Jamie. Jamie. Ay, profe, es que no me encendía el micrófono, ya había escrito al chat. Estoy en la última. Bueno, listo. Vale. Entonces apúrele. Démosle 7 minuticos más. ¿Listo, Sara? Sí, señor. Bueno, a la I40, gracias. Vale, Sara. Entonces comencemos. ¿Listo? Bueno, Arelis, cuénteme, ¿qué encontró de la primera pregunta? Pues como tal, se dice que los conjuntos son toda esa colección o agrupación que se realiza con determinadas características o elementos que tienen en común. Pues eso es lo que se... Profe, una cosita. Ok, dígame, Daniela.
Profe, lo que pasa es que a Carol se le fue el internet en el pueblo, entonces está informando, pues, me está informando a mí y quiere que le diga a usted. Ah, bueno, listo, Dani. Bueno. Gracias. Listo. Siga usted con la primera pregunta, Dani. Ya que habló. ¿Quién encontró la primera pregunta? Daniela. ¿Puedo hablar yo? Ya va, espere. Que hay... Ya, profe. ¿Ya pudo, Daniela? Sí, ya. Pues yo Ya, encontré dígame. que es una agrupación de personas, animales o cosas considerados como un tono homogéneo sin distinguir sus partes. Ok, listo. Ajá. Emily. Bueno, yo encontré que, ya, profe, que los conjuntos son agrupaciones, colección o reunión de individuos, pueden ser cosas, animales, personas o números que comparten propiedades o características semejantes. A estos se les suelen llamar elementos. Los elementos son los que se encuentran dentro del conjunto y se denota el conjunto siempre con letras mayúsculas. Listo, Emily. Bueno, Fermín, la segunda. Bueno, en cuanto a la segunda, que serían las reglas, profe, pues esa sí me costó encontrarla, pero pues por deducción yo podría decir que para trabajar los conjuntos es necesario poder representarlos también con un lenguaje propio. En este caso, una regla sería que siempre se debe usar los corchetes para representar o definir los conjuntos. En el interior se debe ubicar siempre los elementos y estos deben estar separados siempre por una coma. Pues no encontré, o sea, eso es lo que pues yo supongo que pueden ser las reglas, pero pues esa no la encontré. Ah, listo, Fermín, vale. Franci. Acaba de decir el compañero. Dígala, porfa. Dice, algunas de las reglas es que se usan corchetes para representar y definir ciertos conjuntos. En el interior se usan elementos que han separado por comas y a su vez diagramas de Venn, no sé. Eso fue lo que encontré de esa parte. O sea, así como tal, no, pero más o menos. Ok, perfecto, Franci, gracias. Kerly. No. Jonathan. Hola, profe, buenas tardes. Listo, Jonathan. La tercera. Conjuntos. Bueno, profe, los conjuntos se determinan de dos formas. Por dos formas, por extensión y por comprensión. Por extensión, por ejemplo, voy a decir que el conjunto de vocales, entonces, por extensión es cuando las A, E, I, O, U. Y por comprensión es lo que caracteriza ese conjunto. O sea, lo que caracteriza ese conjunto es que son un conjunto de vocales. Listo, Jonathan. Bueno, vale. Kerlin. Profe, bueno, el mismo punto, determinación de conjuntos, Sí. pues como lo había mencionado el compañero anteriormente, existen como tal dos clases que son extensión y comprensión. Entonces, digo comprensión o vuelvo y digo la extensión. Ambas. O las dos. Bueno, por extensión. Un conjunto se determina por extensión cuando se enumeran o se nombran elementos del conjunto, del mismo conjunto. Cuando el conjunto es finito, se escriben entre llaves separadas por comas. Cuando el conjunto es infinito, se escriben entre llaves algunos elementos y se colocan puntos suspensivos. Entonces, un ejemplo sería A igual, abre corchete, puede ser amarillo, azul y rojo y cierra corchete. B, abre corchetes, 1, bueno, va separado por coma, 2, 3, 4, puntos suspensivos y cierra corchete. Ese sería como el conjunto infinito. Entonces, por comprensión, un conjunto se determina por comprensión enunciando la propiedad. Ay, profe, espere, ¿en esta propiedad? Enunciando la cualidad la cual distingue a los otros elementos. Para tal fin se utiliza la siguiente. Pues lo siguiente, yo encontré un ejemplo. Ajá. Que dice, abre corchete, bueno, X cumple la propiedad, ese no lo repasé muy bien, cierra corchete, que se lee el conjunto de la X tal que cumple,
Sí, profesora, que me entró de acá leyendo esto. El conjunto de la X tal que... Otro que encontré que está como más sencillo, entonces sería, abre corchetes, X es un color de la bandera de Colombia. En el anterior me enredé un poquito, porque qué pena. Ah, ok, listo, perfecto. Ajá, Fran, Laura, está Jonathan, Kelly, Laura, sí, la misma. Ajá. Un conjunto se puede determinar de dos formas, que es por extensión y por comprensión. Por extensión, cuando se nombra cada uno de los elementos que forman el conjunto. Estos van separados por coma y dentro de paréntesis o llaves dentro del diagrama. Por comprensión, cuando solo se nombra una característica común de los elementos del conjunto. También se enuncia dentro de paréntesis de llaves. Encontré un ejemplo. Siga, digamos. Sí, el ejemplo de extensión sería M, igual se abre un corchete, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y por comprensión sería los meses del año. Ok, ¿algo más, Laura? No, en esa pregunta no, solo encontré eso. Perfecto, Laura, bien. Lina, siguiente pregunta. Determinación de conjuntos. No, la siguiente. Diagrama de conjuntos. Ajá, diagrama. Profesor, eso. Bueno, yo encontré que estos diagramas se usan para mostrar gráficamente la agrupación de cosas, elementos en conjuntos, representando cada conjunto mediante un círculo o un óvalo. La posición relativa en el plano de tales círculos muestra la relación entre los dos conjuntos. Aquí encontré un ejemplo también que dice, si los círculos de los conjuntos A y B se solapan, se muestra un área común a ambos conjuntos que contiene todos los elementos contenidos a la vez en A y en B. Si el círculo del conjunto A aparece dentro del círculo de otro B, es que todos los elementos de A también están contenidos en B. Listo, ok. Sara. Sí, señor, dígame. La misma pregunta, porfa. ¿Qué consultó? ¿Cuál es? No está pilas. La 4. Profe, pues de esa no estoy segura, no, pero la encontré o la conecté, fue a la relación, o sea, cómo se diagrama, es con lo de la relación de conjuntos. Las asocié las dos, la verdad, entonces no sé cómo me quedo. Pues díganos, a ver, para mirar si asoció bien o mal, ¿listo? Ok, pues es que en la diagramación nos dice que debemos primero determinar el conjunto. Para determinar el conjunto se usa siempre llaves o corchetes, no sé cómo los llaman. Y se encierra, para la diagramación, se encierran óvulos, en círculos, perdón. Y estos se pueden ir asociando a la vez con la intersección, la unión, el subconjunto o la pertenencia. Así lo relacioné yo. Ok, Sara. Stephanie. Sí, profe. Cuénteme, la misma pregunta. Estamos en relación entre conjuntos, ¿cierto? No sé, ¿en cuál vamos? Se debe saberlo. Pila a ver. Bueno. Diagramación. ¿En diagramación? Sí, en la 4. Ah, ok. Bueno, entonces, en diagramación yo encontré que se utiliza para graficar los conjuntos los diagramas de Venn. Estos permiten visualizar los datos de una manera clara y con gran alcance. También encontré que eso se relacionan de manera estrecha con los esquemas con los diagramas de Euler, pero se diferencian en que estos omiten los conjuntos que no contienen elementos y los diagramas de Venn sí muestran las relaciones, incluso si un conjunto está vacío. Ya, Dime. bueno, el diagrama de Venn usa círculos que superponen
figuras para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos. ¿Algo más, Stephanie? Pues en esa pregunta no. No, bueno, listo. Tatiana, siguiente pregunta. La relación de conjunto. Pues encontré la de pertenencia, que es la relación que existe entre un elemento y un conjunto, que es la de pertenece y no pertenece. Y la de inclusión, que es la relación que existe entre dos conjuntos. Por ejemplo, cuando un conjunto está incluido en otro conjunto. Y si el primer conjunto, si todos los elementos del primer conjunto están en el siguiente, esos elementos pertenecen a la siguiente. Yo sé que no me entendió. Estamos igual, correcto. Bueno, pues yo lo tengo así, profe. Pues, digamos, un conjunto B está incluido en un conjunto A. Y si todos los elementos del conjunto B también del conjunto A. ¿Ustedes lo entendieron? No, la verdad no. Okay, pero bueno, listo. Tengámoslo ahí. Vamos a ver si Jamie nos ayuda. Dale, Jamie. Bueno, profe, yo encontré pues el primero de contenencia, conjunto, y entre el subconjunto y la C, bueno, con dos rayitas se lee no contenido. Digamos, un ejemplo es un conjunto X y tiene dos subconjuntos, Q y R. Entonces podemos decir que Q está contenido en X y R contenido en X y H no contenido en X, que era lo universal. Segundo es la pertenencia, que es para indicar que un objeto es un elemento de un conjunto y se utiliza el símbolo, la E mayúscula. Por ejemplo, A igual, abro corchetes, 1, 2, 3, 5, 6, cierro corchetes. Entonces podemos decir que 2 pertenece a X, X pertenece a A. Y para decir que no pertenece, podemos decir que 8. Se le fue el audio. Eso era todo, profe. Ah, bueno, listo. Vale. ¿Sí? Entonces vamos a unificar eso. ¿Sí? A ver, ya los escuché, ya miraron que consultaron. Sí, ya lo leí. Entonces vamos a unificar ese pedacito, ¿listo? Entonces vamos con la primera pregunta. Definición de conjuntos, ¿sí? Esa definición la leyó, creo que fue Daniela. Daniela, ¿me la repite la suya, por favor? Pero, profe, es una agrupación de personas, animales o cosas considerados como un todo homogéneo sin distinguir sus partes. ¿Cuál fue la de Arelis? Areli, ¿la suya cuál fue? Puede entenderse como una colección o agrupación de elementos con características comunes. ¿Y la de Emily? ¿Cuál fue la suya, Emily? La mía fue, se llama conjunto, agrupación, colección o reunión de individuos que pueden ser cosas, animales, personas o números que comparten semejanzas o características iguales. El conjunto se denota siempre con una letra mayúscula y a los agrupación o colección de ese conjunto se le llaman elementos. Ah, ok, listo. Bueno, entonces vamos a unificar, como les dije, la definición. ¿Sí? Entonces me dicen si están viendo la pizarra o no. Espero que no me saque de la reunión por compartirles. ¿Sí están viendo la pizarra o no? No. Sí, profe. Sí, señor. No, profe. Sí. ¿Cargó o no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la primera, que es la definición, ¿cierto? Pues en lo que han leído las tres personas que quedaron a cargo del primer punto, pues tienen razón en todo lo que han dicho, ¿cierto? Partimos que eso es una reunión. ¿Sí? Agrupación también la llamamos, la podemos llamar, de personas, animales o cosas que ahora en adelante, ¿cierto? La vamos a llamar elementos, ¿sí? Palabra, ¿sí? Clave. Ahora en adelante la vamos a llamar elementos que tienen ellos, ¿cierto? Y palabra también clave, al menos, ¿sí? Una característica en común, ¿sí? También palabra clave.
que de ahora en adelante la vamos a llamar nuestra famosa CC. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, señor. Ok, Sí, señor. gracias por preguntar. ¿Los demás qué dicen? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces esa es la definición, ¿sí? La segunda pregunta se refiere a qué? Las A reglas. Sí, a las reglas o formas de escribir un conjunto, ¿listo? Ya hablemos de ellas. Pues las reglas como de escritura, pues se refiere a cómo nosotros escribimos, ¿no? Los seres humanos. En este caso, pues los colombianos, dejémoslo así en contexto. Los colombianos, ¿en qué forma escribimos? ¿Alguien sabe cuál es la forma en que escribimos? Izquierda, derecha. De Ajá, izquierda a derecha. de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, para saber que lo que estamos viendo por escritura se refiere a un conjunto, ¿cierto? Pues lo primero que vamos a ver es lo de la izquierda, ¿no? ¿Y qué hay a la izquierda? Entonces, a la izquierda lo que hay es el nombre del conjunto. ¿Cómo se debe escribir el nombre del conjunto? ¿Sí? Pues el nombre del conjunto se debe escribir, ¿cierto? Utilizando letras mayúsculas. Mayúscula. ¿Entendido? Partiendo de ahí, utilizando letras mayúsculas, ¿sí? Después del nombre, ¿cierto? Escrito en letra mayúscula, ¿qué creen que puede seguir? ¿O qué creen que seguirá? El signo igual y luego Debe las tener llaves o dos los signos de corchetes. puntuación. Ok, El muy signo bien. igual. El signo igual, ¿cierto? Ustedes en la pregunta 6, pues tienen los ejemplos, ¿cierto? Listo, el signo igual. Listo. Tercera cosita para tener en cuenta. Después, ¿qué hago? ¿Qué escribo? Las Los llaves. corchetes, profe. ¿Cierto? Ok, muy bien. Debo utilizar signos de agrupación, ¿no? Perfecto. Luego, ¿qué hago? Escribir los elementos. Ajá, ¿y cómo los escribo? Deben ir Separados separados por comas. ¿Y cómo están Se escritos escriben en esos? minúscula. Ah, ok, muy En bien. minúscula. Muy bien, debo escribir los elementos, ¿sí? En letras minúsculas. Y ya me dijeron ellos, ¿cierto? Ya me dijeron algo más sobre los elementos, ¿cierto? Si los escribo en letra minúscula, ¿cómo los separo? ¿Cómo sé Con que? coma. Ajá, Comas. Por ¿cierto? comas. Ok, muy bien. Entonces, los elementos, ¿cierto? Deben ser separados por comas. Ah, voy en la E. Ah, vamos para la F. Siguiente, ¿cuál sería? Todos deben tener una clasificación. Sí, muy bien, sí. Este es el acepto, que se llama la famosa, se debe escribir la CC. ¿Listo? Siguiente. No, profe, solo eso, creo. ¿Solo eso? ¿Será que me falta más o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que ya viendo todas esas, ¿cierto? En forma escrita, ya puedo asegurar que me estoy refiriendo a un conjunto? ¿O me faltarán? Profe, creo que falta la definición, o sea, pues no sé, no, profe, no sé, espere. Pues yo creo que ya con esa se puede armar un conjunto. Hay que cerrar el corchete. Ah, sí, pero dice, por eso dice aquí utilizar signos. Una de Ah, apertura y una de cerradura. ¿Listos, Sara? Ah, Listo. ok. Bien. Sigan. ¿Será que con esos o hace falta? Con eso, profe. Bueno, en mi opinión, no sé. ¿Listo? ¿Qué dicen los demás? Yo digo lo mismo, profe, con esos. ¿Con esos? Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, entonces yo le voy a agregar uno porque creo que sí. Que falta, ¿no? ¿Sí? Alguien lo dijo por ahí, ¿cierto? Utilizar correctamente los 3 puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Utilizar correctamente los puntos suspensivos, ¿sí? Ya, en la escritura cuando necesito colocar los puntos suspensivos, pues los debo colocar en forma correcta. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, señor. Y creo que me falta F, G, H, creo que me falta una. En los ejemplos que ustedes vieron, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto N, cuyos elementos son el 0, el 1, el 2, puntos suspensivos, ¿sí? El 9 y el 0. ¿Será que ese conjunto es conjunto en cuanto a escritura? ¿Estará bien escrito o no? Sí, el orden no importa, estamos de acuerdo. Pero ¿sí cumple reglas o no? Usted nada más comparando las reglas que acabamos de ver, ¿dirían que N cumple o no cumple? No, no, profe. No, ¿No cumple? ¿Por qué? ¿Cuál incumple? ¿Cuál regla está incumpliendo? Los
Los signos de puntuación, profe, los 3 puntos. ¿Por qué? ¿Ahí no están escritos correctamente? Yo creo que no, profe, ¿Por qué? porque después de los signos de puntuación, pues debe seguir como una secuencia lógica. Y sería más o menos como 0, 1, 2, seguiría 3, 4, 5, 6. No veo por qué 9, 9 y 0 después de los signos. Profe, Ah, pero usted no está mirando los signos, sino lo que sigue después de los signos. O sea, que los signos están bien ahí. ¿Sí? Porque si están los Profe, tres los- puntos suspensivos Sí, ahí, yo quiere estoy decir mirando que lo que va después de los Los signos. signos no es necesario de cerrar el corchete. ¿Vamos? El corchete, los signos de agrupación. Ahí está, utilicé paréntesis. Son signos de agrupación, ¿cierto? según lo que mire acá, dice que los puntos suspensivos representan los elementos que por comodidad no se han escrito, pero que sí, o sea, sí está bien escrito así. Ah, bueno, sí. Sí, porque escribí los 3 puntos ahí quiere decir que eso se extiende. Simplemente no los quise escribir. ¿Sí? Bueno, Por eso, entonces entonces a la pregunta que usted hizo sí está bien escrito, porque tiene todo, hasta lo Tiene cierran todo. a los signos de agrupación. Ah, bueno, listo. Usted vota que sí está bien escrito. ¿De acuerdo? Profe, hay que darle una pregunta. Es que yo Dígame. estuve por acá mirando algo, o sea, investigando sobre eso, y aparecen que unos ejemplos de los puntos suspensivos al principio, o sea, de como tal de la escritura del conjunto. O sea, aparecen los 3 puntos, no sé si eso sea válido o no, pues yo encontré eso. Aparecen los 3 puntos suspensivos, o sea, en el ejemplo ahí serían los 3 puntos suspensivos, coma, 0, coma, 1, 2, 3, ¿esto sí es válido? Ah, O- iniciando. o sí, señor, o tienen que ser así como está en el ejemplo o al final. Pues se puede colocar iniciando, en el centro o al final. ¿Ya? De esas 3 listo, maneras se puede. sí, señor. ¿De Listo, acuerdo? profe, gracias. Sí, Profe, señor. ya tengo otra anotación. Dígame, Jonathan. Tal vez creo que no se pueden repetir los elementos en un conjunto. Ah, bueno, listo, muy bien. Se dio cuenta, ¿sí? Se dio cuenta que tengo estos 2 elementos, ¿cierto? Repetidos. El 9 está repetido, ¿cierto? Eso está repetido. Tengo elementos repetidos, ¿sí? Y en reglas de escritura, ¿puedo repetir elementos o no? ¿Sí No, se puede repetir o no? señor, y el 0 también está repetido. Ah, y sí, me falta el 0, correcto, sí, esos quedaron lejitos. Y tengo el 0 acá, ¿sí? Y el 0 acá, ¿vale? Y, ¿cierto? En escritura, ¿cierto? Y en teoría de conjuntos, pues los elementos, ¿cierto? Los elementos no se pueden repetir. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, Sí, señor. señor. O sea que tenemos ¿qué? 8 reglas, ¿sí? Para tener en cuenta cuando vayamos a escribirlo, ¿ya? ¿Sí? Bueno. Entonces ahí están las reglas. ¿Entendido la definición? ¿Entendido las reglas? Listo, perfecto. Nos vamos para la pregunta número 3. ¿De qué habla la pregunta número 3? ¿Me la recuerdan, por favor? Ustedes que tienen el chat ahí. Profe, determinación de conjuntos. Muy bien, Y la gracias. determinación. Vamos a hablar de la determinación de conjuntos. Para determinar un conjunto, como ustedes lo hicieron, lo leyeron, ¿cierto? Al grupo que le correspondió, pues dijeron que hay 2 maneras, ¿sí? Una es por extensión y la otra por comprensión. Y yo puedo pasar de la una a la otra y de la otra a la una, ¿sí? Ahí es bidireccional, ¿sí? Puedo cambiarme si yo quiero, ¿listo? ¿Cómo sé que un conjunto está determinado por extensión? Un conjunto está determinado por extensión cuando nombro verbalmente o cuando escribo, ¿sí? ¿Qué escribo? Sus elementos correctamente, ¿de acuerdo? Y un conjunto está determinado por comprensión cuando nombro o escribo, ¿cierto? Su CC. ¿Qué es su CC? ¿Qué es la CC? Característica en común. Listo, la característica en común, ¿ya? ¿Sí? Hay algo muy fácil para identificar el conjunto por comprensión, ¿sí? De algunos ejercicios, porque en matemáticas va a utilizar la partícula esta.
X, un slash, otro X, ¿cierto? Que se lee, ¿cierto? X tal o tales, dependiendo si es un elemento o son varios. X tal o tales que X. ¿De acuerdo? Entonces, si lleva esa partícula, pues automáticamente el conjunto está determinado por comprensión, ¿cierto? Si no la lleva, pues utilizaría ¿qué? Utilizaría la CC. Puede escribir la CC normal. A veces esa CC la colocan signos de agrupación. También es viable eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esas son las dos maneras. Entonces, son fáciles de identificar y puedo pasar de la una a la otra y de la otra a la una, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo mi conjunto A escrito así, tengo mi conjunto B escrito así, tengo mi conjunto C, ¿sí? Escrito así, y tengo mi conjunto D escrito así. Bueno, entonces hay que mirar de qué manera está escrito el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C y el conjunto D. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien se atreve a decirlo? Sí, ¿quién es yo? Terminar los conjuntos. Ah, Jamie, listo. Por favor. Pues la B ¿Cuál? de comprensión y la de extensión. No, yo no le escuché. ¿Alguien le escuchó? ¿Alguien le escuchó o no? ¿Me repite? Porfa. La A comprensión, la B extensión, la C comprensión y la D extensión. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, Jamie. ¿Están de acuerdo con ella o no? Sí, profe. Piénsenlo un poquito. ¿Qué dicen? Creo que la C, no sé, es como, no sé si sea comprensión. Profe, usted dijo que todo conjunto que tuviera X tales que X es comprensión. Ah, bueno, eso está bien. Entonces, en la C no tiene problema, ¿no? ¿Cierto? La C no tiene problema, en cambio la A tampoco, ¿no? Listo, por llevar esa partícula X tales que X, ¿cierto? Yo ya le dije que esto en matemáticas se refiere a la forma comprensiva, ¿cierto? La forma comprensiva del conjunto, y estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, correcto aquí, Jamie, incorrecto aquí, Jamie. ¿Qué dicen en la B y en la D? ¿Qué opinan de la B y de la D? También están correctos. ¿Solo Jonathan? ¿Qué dice Fermín, Carol, Sí, profe, Arelis, están correctos. Lina, Stephanie, Emily, Tatiana? Carla no volvió a entrar, ¿no? ¿Qué dicen? Profe, ¿Qué opinan? profe, pero es que la A tiene la partícula esa que usted dice, pero entonces dice son vocales, o sea, están nombrando a todos los conjuntos, a los elementos del conjunto, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa con eso, mujer? Esa no era extensión, porque están No, nombrando porque todos los elementos del no lo estoy nombrando, ¿cierto? Solo estoy diciendo son vocales. No estoy nombrando. ya. ¿Qué? Estoy escribiendo la Sí, CC. ya. Esa es la CC. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué dicen los demás, porfa? Los escucho. Y las escucho. Bueno, en este caso entonces sí están correctas, como dijo Jamie, profe. Ya. Ah, ok. Profe, yo también digo que están correctas. Está bien. ¿Sí? Ah, pues Sí, aquí, mi opinión. ¿qué es esto 1 y 2? ¿No? Si yo reviso 1 y 2, pues son elementos. Por ser elementos, es extensivo. En cambio aquí, ¿quién fue la que me preguntó? ¿Kerlin? Sí. Sí, señor. Si observa, mire, puntos iniciando y puntos terminando. ¿Sí? Y entre Sí, ellos, profe. elementos. ¿Sí los ven? Ajá. Esta es Y una al forma final, sí, correcta. Ajá. Es una forma correcta de decir que no conozco el inicio y no conozco el final, ¿sí? De esos elementos. Y escribo unos donde se refiere al orden, ¿cierto? De -1 pasa a 0 y de 0 pasa a 1. O sea que el que le sigue a 1 es 2 y así sucesivamente. Y el anterior a -1 pues sería -2, -3 y así, ¿cierto? Me iría acá hacia menos infinito y acá me iría hacia más infinito, ¿cierto? Que este conjunto escrito así pues se refiere a la letra R, ¿cierto? ¿Y qué es la letra R en conjuntos? Pues es el conjunto de los números reales. ¿Entendido? Sí, señor.
¿Ok? Sí, señor. Que ese conjunto es numérico, ¿cierto? Y tiene escritura, ¿no? ¿Cierto? Parte desde menos infinito y se va hasta más infinito. ¿Sí? Mire, y se refiere al conjunto de los números reales, ¿cierto? En toda su escritura, ¿no? Ya, bueno. Entonces, por tener elementos y escritos correctamente, correcto, ¿sí? Muy bien, Jamie. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, Jamie. Carita feliz. Póngase un 5. ¿Listo? Gracias. Bueno. ¿Pregunta hasta el momento? Sí. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. La siguiente es la diagramación. Con eso sí hay que tener cuidado un poquito, ¿sí? ¿Sí sigue la diagramación? Sí, señor. Entonces, en la diagramación quiero que aclaren lo siguiente. 1. Vamos a utilizar los diagramas que nos dejó el señor John Venn. ¿Entendido? Nos vamos a regir, ¿cierto? Nos vamos a regir por ese señor, de John Venn. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que consulten qué fue lo que él dejó frente a la diagramación, ¿sí? ¿Cuál es el aporte del señor John Venn a la teoría de conjuntos en cuestiones de la diagramación? ¿Sí? ¿Qué nos aportó? ¿Cuál fue el aporte de ese señor? ¿Sí? ¿Y qué dijo, no? ¿Qué nos aportó? ¿Qué reglas nos dijo que debemos cumplir? ¿Sí? Etcétera, todo lo de él. ¿Entendido? Sí, esa no la vamos a pasar así de desapercibida ni nada, sino entonces consultemos un poquito sobre la biografía de él, el legado que dejó, los aportes, las reglas, ¿sí? Que tienen que ver exclusivamente con los conjuntos, ¿listo? Con teoría de conjuntos. Solo me interesa eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces consulten bien. Las 1:30. 10 minutos, Sara. Sí, señor. Ok, gracias. Muy bien, 10 minutos. A las 1:30, a las 1:40. ¿Sí? Todo lo aporte, lo más importante que tenga que ver hacia la teoría de conjuntos o hacia la diagramación de conjuntos. ¿Qué le pasó, Sarita? ¿Listo? Bueno, ¿quién nos quiere compartir lo que consultó? Yo, profe. Listo, Jonathan, compártanos su información. Bueno, profe, yo tengo acá que el diagrama de conjuntos de Cohen-Euler tiene, digamos, unas reglas. La primera regla es que todo conjunto universal debe ir en forma rectangular. Ajá, siga. Todos los conjuntos deben ir de manera circular. Los conjuntos siempre van entrelazados. Por ejemplo, si hay 2, 3, etcétera, siempre deben ir entrelazados. En cada intersección del conjunto van los elementos en común. Debe tener siempre la letra U, el conjunto universal. No se pueden repetir elementos. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Ah, ok. Listo. ¿Algo más? No. No, señor. Bueno, ahí digo varias cositas importantes, ¿no? Para tener en cuenta. Listo. ¿Alguien más? ¿Otra persona? Yo, profe. Dale, Fermín. Bueno, pues a mí en ese momento se me veía el internet, pero pues yo busqué algo sobre él. Primero que él es un matemático lógico británico a quien se le deben los diagramas que llevan su nombre. Considerado uno de los creadores de la lógica matemática, Joven descolló por sus investigaciones en lógica inductiva. Es especialmente conocido por su método de representación gráfica de proposiciones según su calidad y cantidad y silogismo. Los diagramas de Venn permiten además una comprobación de la verdad o falsedad de un silogismo. John Venn es el responsable de los populares diagramas utilizados en las teorías matemáticas de conjuntos, esos círculos mágicos de colores que suelen usarse para representar gráficamente las relaciones entre agrupación de elementos y que simplificaron significativamente el entendimiento de la lógica inductiva. Sobre el papel, estas ilustraciones no solo permiten comprender cuál es la relación entre los elementos de diferentes conjuntos, también comprobar la verdad o la falsedad. John Venn nació hace hoy 180 años,
presentó por primera vez sus diagramas en el 1880 en la obra de la representación mecánica y diagramática de proposiciones y razonamiento, con la intención de desarrollar una manera mecánica de representar y analizar el razonamiento. Ya, profesor, lo que encontré. Listo, muy bien por la biografía, gracias, Fermín. ¿Alguien más? Profe, habla Emily, entonces, ¿me escucha? Sí, Emily, siga. Bueno, entonces de forma como a resumen de lo que han dicho los compañeros, sería entonces que los esquemas de B muestran de forma dentro de un rectángulo que se le llama conjunto universal y va representado por una U. Dentro de ese conjunto universal van los otros conjuntos, podría ser A y B, y lo que permite visualizar de forma ordenada las similitudes y las diferencias que puedan tener esos dos conjuntos dentro del rectángulo universal. De forma general. Emily, ¿entendió todo eso? Pues sí, porque ya yo lo tenía acá y tengo una representación de un ejemplo de eso. Ah, ok. Vale, gracias, Emily. ¿Alguien más? Jane, que pues él presentó por primera vez esos diagramas en 1880 con una diagrama de proposiciones y razonamientos, que pues la intención de él era desarrollar. Profe, pues como tal se dice que eran conocidos como los círculos mágicos, que pues, solían usarse para representar, bueno, gráficamente las relaciones entre agrupaciones de elementos y que simplificaban significativamente los entendimientos de la lógica inductiva. Se dice que sobre el papel esas ilustraciones no solo permiten comprender cuál es la relación entre los elementos de diferentes comunes, sino también comprobar si es verdad o falsedad lo que se presenta, las premisas. Cada conjunto puede tener relación entre ellos, 3 tipos de relaciones y 5 clases de conjuntos. Sara, ¿qué encontró? Ya, profesor. Encontré información muy similar a la que dijo Jonathan al principio, donde nos muestra pues que el conjunto universal se representa por medio de un rectángulo. Posteriormente, dentro de ese rectángulo sí se encuentra como tal el conjunto. A y es representado el conjunto universal por una U mayúscula. A su vez, dentro del rectángulo es donde encontramos las uniones de los conjuntos, las posibles uniones o el conjunto individual, o también los conjuntos que no tienen elementos en común. No sabría cómo explicarlo, es que lo estoy viendo acá, nos muestra como la explicación del rectángulo sombreando por fuera que es lo universal y el círculo perdón, dentro del conjunto que está vacío. Entonces nos explica que el área sombreada de verde es el resultado del conjunto universal, mientras que el área sin color es como tal el conjunto definido. Ajá. ¿Y entiende eso? Sí. Sí, señor. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Bueno, entonces unifiquemos eso, ya para terminar. ¿Listo? ¿Me dicen si están viendo la pizarra o no? ¿Sí? No, señor. Ya, ahora sí. Entonces, hablan del conjunto, ¿sí? El conjunto U, ¿sí? Ese va a ser el conjunto U. Por ejemplo, este sería el conjunto A, este sería el conjunto B, ¿sí? Y este sería el conjunto C, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para reglas, ¿sí? Frente a lo que vamos a la parte de diagramación, pues ya nombraron varias, ¿cierto? Entonces, la primera, ¿cierto? Que el rectángulo va a ser exclusivo. ¿Para quién? Va a ser exclusivo para el conjunto universal, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante el rectángulo o cualquier cuadrilátero, llamémoslo así, cualquier cuadrilátero, ¿cierto? Va a tener su representación solo para el conjunto universal, ¿sí? Este conjunto U, ¿sí? Puede ser un conjunto mayor que los demás, ¿sí? O puede ser un conjunto igual
otro o a otros conjuntos. Pero lo que no se permite, ¿cierto? Es que sea, ¿cierto? Que sea menor o más pequeño que los demás. ¿De acuerdo? ¿Entendido? De ese conjunto U, pues se derivan los otros subconjuntos, ¿no? Es decir, de ese conjunto más grande hoy, los subconjuntos. De ahí se derivan. ¿Ya? Todos esos subconjuntos se derivan del universal, es decir, en nuestro conjunto progenitor o el conjunto papá, sí, como lo quieren llamar, que ahí salen los otros. ¿Sí? Entonces va a tener esas reglas. ¿Sí? Es lógico que si nosotros ya decimos, ¿sí? Decimos que es conjunto, establecemos las reglas de conjunto y conjunto, por lo tanto, tiene diagrama. ¿De acuerdo? Si es conjunto, automáticamente tiene diagrama. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Si es conjunto, tiene diagrama, ¿sí? Voy a repetir, es que se me entrecortó y no alcancé a escuchar muy bien. Si es conjunto, amerita que de una tiene diagrama, ¿sí? ¿Sí? Lo que no sé es que si yo veo el diagrama, ¿cierto? Diagrama amerite, ¿cierto? Si pongo la interrogación, ¿sí? Los 3 puntos. Amerite que sea conjunto, ¿sí? Eso queda en duda. ¿Sí? Si veo el diagrama, pues no me da razón suficiente para que una vez yo diga que sea conjunto. Pero si ya verifico que es conjunto, automáticamente, ¿sí? Debe o tiene diagrama. Profe, lo último no lo entendí. ¿Cómo? La última parte no la entendí. Ah, es que por ejemplo usted puede ver el diagrama, pero no puede decir, ¿cierto? De una que... Disculpe. Con el diagrama no le da razón suficiente o le dan argumentos suficientes para que diga que lo que está representando es conjunto. ¿Está claro? El paso anterior sí. Si es conjunto, automáticamente tiene diagrama. Pero no es razón suficiente de que sea diagrama para que una vez usted justifique que es conjunto. ¿De acuerdo? Señor. Bueno, ¿listo? Vale, entonces dejemos así por hoy. Les dejo la consulta para de hoy en 8. ¿Sí? Profe, Dígame. yo le iba a preguntar algo que vi que colocó dentro del rectángulo de conjunto universal, se colocó A, B y C. ¿Eso eran conjuntos o eran elementos? No, estos son conjuntos. Recuerda que están en letras mayúsculas. Son fáciles de identificar. Ajá, por eso. Sí, por eso. Entonces la pregunta es, porque yo había leído que el diagrama de Venn muestra conjuntos de elementos por medio solo de círculos. ¿Se puede también de otras figuras como el rectángulo y el otro ese que colocó? Sí, claro. Solo se exige que el universal sea un cuadrilátero. Los demás pueden ser cualquier figura, polígono regular o irregular, ¿cierto? Cualquiera. Bueno. Puede ser cualquier figura. Pero, digamos, al unirlos, si fueran, digamos, 3. Y para buscar el común de los 3, ¿cómo se uniría esos 3 conjuntos? No, todavía no, hasta ahorita. Eso ya cuando veamos operaciones, ¿listo? Porque me está hablando de uniones. Más adelante lo miramos, ¿de acuerdo? Ahora solo vamos con los diagramas de forma particular, ¿sí? No mezclándolos, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Más adelante los vamos a ver. Sí, señor. Bueno, entonces, consulta. Realizar 10 diagramas de Venn, ¿sí? En la agenda. ¿Sí? ¿Con qué condiciones? Ok. Entonces, condiciona 5 de ellos, ¿cierto? El conjunto U, ¿sí? Debe ser el mayor, ¿entendido? Y condición B, los 5 restantes, el conjunto U debe ser, ¿de acuerdo? ¿Me entendieron? Profe. Dígame. O sea, que los elementos que sean del conjunto U deben ser mayor que los elementos del A y el B, por ejemplo. Cuando yo digo mayor, Emily, me refiero al tamaño del conjunto. O sea, que tenga más contenido, más elementos. Sí, se refiere al tamaño del conjunto. ¿Alguien sabe cómo identifico el tamaño del conjunto? ¿Con los elementos? Sí, la cantidad de elementos. Tengo que contar los elementos y cuando cuento los elementos, pues estoy hablando del cardinal del conjunto. ¿Correcto?
Estoy hablando del cardinal, ¿sí? Entonces, con el cardinal, usted, ¿qué? Clasifica tamaños. El más grande, el más pequeño, el mediano, ¿sí? Si hay 3, los puede clasificar así. Pequeño, mediano, grande, ¿sí? ¿De acuerdo? Todo se refiere al cardinal. Entonces, ¿para qué? Lo tengan en cuenta para cuando vayan ¿a qué? A decir que U es mayor, ¿sí? O que U es igual. ¿Entendido? Entonces, consultan un poquito sobre qué quiere decir el cardinal del conjunto. Ustedes me dirán. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profe, ya. Bueno, entonces no se les olvide, ¿sí? La consulta. Nos vemos de hoy en 8 si nada extraordinario ocurre. ¿Listo? Oiga, profe, antes que se me olvide, Dígame. ¿será que puedo hacer favor de subir este video a YouTube? ¿Este? Uy, sí, con el tiempo yo lo subo, ¿listo? Lo que pasa es que siempre estos de Teams son muy pesados, ¿sí? Y se demoran mucho en subir, ¿de acuerdo? Pero con el tiempo yo lo subo, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Vale, Emily. Hasta luego, profesor. Chaitos, se cuidan. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.